Hola hermanos, muy buenos días, que el Señor les bendiga, damos gracias a Dios en esta hermosísima mañana. Estamos continuando con el libro de los Hechos, capítulo 4, hermanos, y en esta ocasión vamos a hablar acerca de las acciones que agradan a Dios, las acciones de un cristiano, cómo o en qué se centran, hermanos. Vemos aquí, dice la Escritura, lo que es en el versículo número 34, dice la Escritura que ningún necesitado había entre ellos, porque todos los que poseían heredades o casas, vendiéndolas, traían el precio de lo vendido y había una situación de beneficio hacia los demás. ¿Por qué? Porque era una cuestión de momento. Es una cuestión de evidencia que aquel que está lleno del Espíritu Santo va a pensar en el prójimo. Y podemos ver, hermanos, la historia de Bernabé en el versículo, y dice aquí, y lo ponían a los pies de los apóstoles, versículo 35, y era repartido a cada uno según que había menester, o sea, qué necesidad apremiaba, ¿no? Entonces lo repartían y ayudaban. Entonces dice la Escritura que hubo alguien que hizo también una acción y que tenía una heredad, dice, ¿verdad? Era levita, natural de Cipro, y hijo de consolación levita, y le pusieron Bernabé, su apodo, ¿verdad? Porque probablemente él mostraba mucha consolación, era algo muy hermoso en él. Y dice la Escritura que como tenía una heredad, la vendió y la trajo al precio y la puso a los apóstoles. Entonces dice la Escritura que las acciones que agradan a Dios son las que se centran en Él, son las que se centran en Dios, que te lleva a partir. ¿Cuáles son las características? Las decisiones o acciones cuando parten de una cuestión de verdad. Esa es la situación, cuando parten desde la verdad en Cristo, una fe, y eso trae una libertad de las cuestiones de este mundo. A contrario, dice la Escritura que más un varón llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una posesión. Ponen el otro ejemplo, y defraudó el precio, sabiéndolo también su mujer, trayéndolo y púsolo y pusóla a los pies de los apóstoles. Entonces lo pusieron a los pies de los apóstoles, y dice la Escritura, y Pedro les dijo a Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón a que mintieses al Espíritu Santo y defraudes el precio de la heredad? ¿Por qué? Porque como el contexto habla de que es lo que hacían los demás y lo hizo Bernabé y puso toda la heredad, y la daban a los pies de los apóstoles. ¿Cuál es la diferencia entre Ananías y Zafiras con Bernabé? Que ellos llegaban haciendo como que tratando de competir, tratando de estar haciendo lo mismo que él y no de una verdad en tu corazón. Dice la escritura, reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no se estaba en tu potestad. ¿Por qué pusiste en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces, por eso digo que las acciones o decisiones que agradan a Dios son las que parten de una verdad entre tú y Dios. La verdad primero de que eres hijo de Dios en comunión y lo que quieres dar en tu corazón. Por eso dice el apóstol Pablo, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, teniendo esta referencia, hermanos, dice la Escritura que entonces Ananías, oyendo esas palabras, cayó y murió, y vino gran temor sobre todas las personas. Hicieron los apóstoles y lo mismo hizo su mujer. Versículo 8, hermanos, es lo que pasó. A lo mejor no lo dice explícitamente con Ananías, pero Pedro le dijo a su mujer, a Zafira, ¿vendiste en tanto la heredad? ¿Eso es lo que te costó? Y dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué concertasteis para tentar al Espíritu Santo? He aquí, dice el versículo 9, que aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. ¿Por qué pasó esto, hermano? Simplemente es una enseñanza a nuestras vidas de que tenemos que dar o tenemos que hacer lo que nuestro corazón nos dice. Si lo hacemos así, entonces, hermanos, eso va a ser muy bonito. A diferencia de Bernabé, perdón, que fue que lo que vendió, eso lo decidió. No hubiera pasado nada, hermanos, creo yo, atreverme a decir que simplemente, Pedro, vendimos nuestra heredad, pero queremos dar esta parte de nuestro corazón. Esto es lo que es, y yo creo que podemos darlo. Entonces, eso dice la Escritura,
que por la cuestión cuando le hice a Bernabé, si tú hubieras tenido esto, si tú hubieras dado lo que de corazón, es lo que importa. Entonces la enseñanza, hermanos, es que las decisiones y acciones sean de corazón, entre tú y yo, sin nada de mentira, sin nada de querer impresionar, competir, engañar, o que tu corazón se esclavice a algo en la cual tú estás pecando. Así que Dios quiere un corazón puro y limpio en todo tiempo. Así que mi hermano, que Dios te bendiga. Excelente jueves. Saludos.